Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión quería compartir con todos vosotros una reflexión que pienso que en este proceso de la ley seguramente más de uno hemos tenido, ¿no? De hecho, yo me he hecho esta pregunta de, bueno, ¿qué pasa en este proceso de soltar, de ir desmantelando, de ir realmente vas dejando de tener más y más carga, ¿no? ¿Qué pasa al final? Dejamos de ser seres humanos, porque es cierto que, bueno, el paradigma, la percepción cambia de una manera tan radical que en momentos del proceso yo por lo menos me he preguntado qué pasa, voy a dejar de ser humano, o por lo menos lo que se suele percibir como es ser un ser humano, sentir, apasionarse, hacer drama. Cuando ya te sales de todo esto, te haces esta pregunta. Y bueno, lo que he visto a través de esta pregunta es que el ser humano hemos estado repitiendo de manera, bueno, desde hace miles, cientos de miles de años, hemos estado dentro de una lógica divergente, la lógica de los 4 marcadores de Hammer, que se viene repitiendo a lo largo de, como digo, de muchísimo tiempo. Esta lógica nos lleva siempre a dar vueltas en círculo, porque si lo pensamos un poco, ahora sí tenemos un tipo de vida más sofisticado, con más tecnología y todo eso, pero realmente ha habido, en la forma sí ha habido una evolución, un cambio, como digo, más sofisticación, pero en el fondo no ha habido realmente evolución. Seguimos viviendo, reviviendo los mismos conflictos que cuando estábamos en la cueva y necesitábamos protegernos del oso o del tigre para sobrevivir en ese primer plano. Necesitábamos protegernos o proteger, necesitábamos compararnos para poder competir y sobrevivir. Y también vivíamos con una referencia a ese cuarto plano mágico o espiritual, también que consideramos como el máximo referente, ¿no? Pero que en realidad nos llevaba siempre a una inquietud, a una necesidad de sustituir un faltante, de llenar un vacío. Todo esto lo veníamos haciendo en las cavernas y lo seguimos haciendo ahora en la actualidad. En el 2015 todavía estamos así. Como dice Alejandra Casado, estamos repitiendo los mismos conflictos de la ameba. Entonces, ¿qué pasa con todo este proceso? Realmente estamos con este proceso de la ley. Lo que hemos hecho es ampliar el punto de referencia, ampliar los campos y la perspectiva. Si antes nuestro punto de referencia máximo era el cuarto plano, ahora nuestro punto de referencia va un poco más allá, bastante más allá, y sería ese séptimo plano. Un séptimo plano que está fuera de la existencia, fuera del tiempo. Y es un plano original, es un plano abstracto y es un aspecto que está vacío. Esta cualidad del vacío, precisamente porque está vacío, ahí cabe todo. Es coherente, cohesivo, y ahí está todo, precisamente porque está vacío. Entonces, lo que hemos hecho ahora es responder a una serie de lógica en divergencia. A partir de ahora, en este momento en el que colapsa el tiempo, respondemos a otro tipo de lógica, una lógica en convergencia.
se nos acaba el tiempo en el sentido de que, bueno, si nos intentamos estar repitiendo estos patrones en divergencia que nos llevan a la incoherencia, vamos a transitar el proceso de una manera más penosa, vamos a pasarlo peor. Entonces el lema en el evento de Valencia era flojito y cooperando, o en español vendría a ser algo así como relájate y goza, porque verdaderamente se trata ahora en este momento de relajarse, de no hacer nada, de estar en un punto cero, en un presente y observar. Realmente lo complicado es no hacer. Hasta ahora hemos estado intentando hacer desde un plano mental, intentando comprender. Bien, entonces la pregunta que hacía al principio era, bueno, ¿qué pasa en todo este tránsito? ¿Realmente vamos a dejar de ser humanos? Si voy a dejar de ser humano, ¿en qué me voy a convertir? Bien, nos convertimos en el ser. La experiencia del ser humano es una experiencia en divergencia. Hasta ahora ha sido con una lógica divergente que nos ha llevado a no ser. Justamente la experiencia, lo que hemos experimentado ahora es cómo sería no ser. La inmensa mayoría, o por no decir prácticamente toda la humanidad, tiene una idea sobre quién es, que es una idea digamos virtual, es algo imaginado, es algo construido desde una matriz que tiene una lógica divergente, ¿no? En la medida en que vamos soltando todos estas creencias, patrones, programas, que por cierto han sido heredados y nosotros hemos validado, hemos dado por buenos, por válidos, simplemente porque se nos ha dicho que eso es así. Da igual en el ámbito que sea, da igual en el ámbito tanto incluso personal como en el tema, no sé, social, religioso, ideológico. Todo lo que creemos respecto a todo esto es algo que ha sido heredado. No es algo que hemos asumido como propio ni que hemos realmente visto desde una autorreferencia, sino que ha sido algo impuesto. Ahora se desmantela todo este sistema impuesto desde fuera. No es que este sistema esté mal, en su momento ha sido operativo, ha servido para tener una experiencia en este plano 1, en esta matrix, pero ahora, llegado este momento, toca digamos, terminar esta partida de la experiencia humana, quizá, porque todo esto es un proceso que estamos viviendo y verdaderamente creo que nadie sabe exactamente cómo va a acabar. Pero en este vídeo hago una reflexión sobre este tema, ¿no? Que en su momento para mí fue una pregunta y entonces estamos desarrollando esta experiencia de no ser. La experiencia en convergencia nos lleva a ser, o nos lleva al ser. Para poder ser, tenemos que soltar todo aquello que no somos, todo aquello que creemos que somos. Creemos que somos, pero solo es una percepción mental. ¿Qué somos en realidad? Bueno, en este proceso, cada uno en autorreferencia va viendo todo aquello que ya no es y por tanto va soltando. No es que soltemos con un esfuerzo o una voluntad de soltar. Lo que hacemos es que observamos el conflicto, observamos y al observar el conflicto lo que hacemos realmente es, finalmente descubrimos cuál es la lógica que operaba ese conflicto.
durante el tránsito de aquí atrás, en esta lógica divergente, la lógica que operaba los conflictos era una lógica inconsciente, por lo tanto invisible, por lo tanto no podíamos verla. Lo que estamos haciendo ahora a través de la observación honesta, genuina, es si antes ante un conflicto lo rechazábamos o lo justificábamos o nos sentíamos culpables o nos dábamos la razón, ahora lo que hacemos, no hacemos nada de esto, no se valida el conflicto ni se le da energía, da igual el tipo de conflicto que sea, da igual, incluso llegado al punto de la enfermedad, ¿no? A la fase más física, más materializada. No lo validamos porque ahora sabemos que no somos este personaje, ¿sí? Sabemos que realmente tenemos puesta la referencia en algo que está fuera de la existencia. Entonces, como digo, no se valida el conflicto, solo se observa, y al observarlo honestamente, lo que ocurre es algo muy curioso, y es que empezamos a ver cuál es la lógica que antes era inconsciente, pasa a ser consciente. Entonces podemos ver esa lógica, y al ver esa lógica ya de una manera consciente desde un plano 3, un plano 3 en punto 0, digo, vale, ahora te veo, ahora sé de dónde vienes y por qué ocurría esto en mí. Entonces, cuando llegamos a este punto de observar y de ver y comprender de una manera, como digo, genuina, espontánea, no pasa por un plano mental 3, sino que es algo intuitivo y inmediato, es muy rápido porque es una información que viene desde el ser, desde el plano 7, entonces opera una mutación tremendamente, bueno, es increíble, es fuerte, porque sin hacer nada, simplemente observando, eso muta y ya no está. Entonces, en este proceso de ir mutando y de ir soltando condicionamientos, sí, verdaderamente podemos ver, podemos vislumbrar que a lo que vamos es a algo muy, muy diferente. Y en este proceso podemos ver que a donde vamos es a una no identidad. Vamos soltando la identidad. Esa parte nuestra a la que en algún momento le hemos tenido mucho apego, porque hemos pensado que si no tenemos una identidad no somos nada. ¿Qué pasa si dejo de tener este ego que yo creo que me sostiene, ¿no? Bien, toda esta identidad ha sido fabricada en un pasado para tener una experiencia, pero ahora, recién ahora, estamos ingresando en otro tipo de vivencia, ¿sí? Y es la vivencia del no, es la vivencia del ser. Paradójicamente, para llegar a ser, tenemos que dejar de ser aquello que no somos. Y perdonar el juego de palabras, pero es así. Solo dejando de ser aquello que no somos podemos llegar a ser. Entonces, en esta, porque esta identidad que hemos creído ser durante toda nuestra vida nos lleva a pensar, nos ha llevado a percibir que somos nosotros los que creemos que vivimos la vida. Yo llevo toda mi vida intentando vivir la vida, sentirme viva, pero ha sido siempre como una lucha. Incluso en los mejores momentos de inspiración he sentido que me falta algo. Era algo bastante frustrante y bueno, había momentos en que pensaba que había plenitud, pero de manera recurrente volvía a sentir ese vacío,
y se me falta algo. ¿Y qué pasa? Pues pasa que estaba demasiado llena. ¿Llena de qué? De cosas que no soy, pero que yo pensaba que sí era. Bueno, lo que estaba recreando era toda esta lógica de los 4 marcadores en divergencia. Hemos estado referenciados en ese plano 4, ese plano del alma, del viajero. Es un programa que hasta ahora ha tenido utilidad, pero en este momento, como digo, lo que ahora es más interesante es ampliar nuestro punto de referencia unos cuantos planos más arriba. Tan arriba que el plano en el que ahora nos referenciamos es ese plano 7, ese plano original del ser original, está fuera de la existencia, está fuera del tiempo y del espacio. La lógica que lo opera es una lógica que se puede decir que es incluso lo contrario de la lógica que operaba hasta ahora. Si hasta ahora nos hemos estado referenciando en ese plano 4, el plano del alma, que obedecía a un programa tomado de un quinto en divergencia, por eso siempre hemos estado rebotando y repitiendo patrón. Y hemos estado resolviendo conflictos con infinidad de terapias. Y bueno, hemos estado resolviendo algunos conflictos, algunos bloqueos, algunos lo que sea, yendo al pasado, yendo a, bueno, códigos familiares, repetitivos o lo que sea, ¿no? O traumas en el pasado. Y sí hemos podido resolver parcialmente algunos temas, pero observamos que detrás de una historia aparece otra y detrás de otra aparece otra y parece como que esto no tiene fin. Entonces, bueno, esto ocurre porque estamos todavía referenciados como máximo en ese plano 4 y estamos siempre rebotando y recreando experiencia, pero recreando experiencia desde una lógica divergente. Cuando nuestro punto de referencia ya no es ese plano 4, que es un plano fuera de la existencia, y es un plano vacío, y es un plano abstracto, eso ya no nos permite seguir recreando nada, porque ya empieza a bajar, a filtrarse una lógica completamente diferente, nueva, dinámica. Esa lógica puede bajar desde un punto cero en un presente, que es un presente genuino, un presente en el que puedo mantenerme desde mi propia decisión. Y este quizá es el único punto donde puedo conectar con ese origen, con esa lógica original. Naturalmente vamos soltando un montón de cosas y vamos viendo desde otro lugar, con otra perspectiva. También nos vamos topando en el proceso, en el camino, con, digamos, límites de percepción o fronteras. En este caso no tenemos que hacer nada. Es que lo curioso de este proceso es que a lo que tenemos que si algo tenemos que aprender es aprender a no hacer, soltar. Y si nos topamos con una frontera, simplemente soltamos eso, no intentamos acceder a unas respuestas desde un plano mental, porque la mente, la única respuesta que nos va a dar es una respuesta referenciada y basada en el pasado, siempre en el pasado. Y el pasado nos va a llevar siempre a recrear experiencia en una lógica en divergencia. Por lo menos es lo que ha venido pasando hasta ahora, ¿no? Según lo que yo vengo observando. Entonces, en este proceso de soltar genuinamente y con esta referencia en un plano 7 original, ya
toda esta lógica de los 4 planos, de los 4 errores, se va resignificando. Y por ejemplo, el plano 1 dejamos de vivirlo como una necesidad de sobrevivir, de necesito comida, necesito dinero, necesito un trabajo para poder sobrevivir. Porque en este plano 1 vamos derivando todo eso que son emociones, que son percepciones, con carga emocional, con mucha carga en plano 2, eso se está viviendo muchísimo ahora a tope. Entonces, en este plano 1, lo único que podemos hacer respecto a esta ansiedad, a esta preocupación, incluso a este miedo, a la supervivencia, es precisamente mirar, observar toda esta carga tan intensa, observarla, sentirla, asumir que está ahí, que está en mí, pero también reconocer que no soy yo. Yo no soy nada de eso, simplemente lo estoy sintiendo, ¿vale? Lo asumo, que lo estoy sintiendo, que toda esa energía en movimiento está en mí, pero también me doy permiso para derivarla hacia un aspecto de mí que está fuera de la existencia, que tiene todas las respuestas, y simplemente hacemos eso. Si lo hacemos de manera genuina, de manera sincera, con una entrega total, desde un plano, un punto cero, neutral, simplemente observando esta experiencia de plano 1 con los circuitos a tope, experimentando esa emoción, y nos permitimos entregarla, vamos a ver cómo eso va a mutar de una manera increíble, fácil, y todo nuestra perspectiva va a cambiar. Nuestra perspectiva de ese plano 1, que si antes era sobrevivir, ahora cada vez va a ser más vivir. Y ese plano 2 que hemos estado viviendo es siempre igual, ¿no? Con los circuitos a tope, reaccionando con ira, con enfado, con desesperación, con miedo. Observamos también todo eso que se produce en nuestro plano emocional, y igual lo asumimos, pero asumimos también que no somos nada de eso. Se deriva, se observa, y si se hace de manera genuina, igual también va a mutar, y así el plano 3, y así ese plano 4 también, que siempre hemos utilizado como comodín para llenar ese vacío existencial, esa búsqueda eterna de la felicidad. ¿Qué pasa? Que estamos toda la vida intentando ser felices, y hagamos lo que hagamos, tan solo conseguimos periodos más o menos largos de bienestar o felicidad, siempre relativa. Lo que estamos haciendo es sustituyendo el faltante, y lo hacemos de manera muy diversa. Lo hacemos desde el plano más material, con cosas, con casas, coches, un plano físico, con el aspecto. Lo hacemos también a otro nivel, quizá menos evidente, pero es lo mismo. Buscamos la felicidad completándonos con una pareja, completándonos con la familia, completándonos con una actividad o un trabajo, lo que sea, una vocación, a través de una ideología o una religión. No importa lo que estamos intentando hacer, sea lo que sea, todo esto, yo creo que casi que lo he incluido todo, es sustituir a ese faltante. ¿Y quién es ese faltante? Ese faltante es el ser original. Pero la buena noticia y la verdad es que ese ser
nunca ha faltado. Siempre ha estado ahí. Ese ser siempre ha estado ahí. Podemos verlo de una manera gráfica en la plantilla, en el triángulo. El eje X sería la experiencia y el eje Y vertical sería ese nexo del desdoblado con el origen. Se puede ver claramente que siempre hemos estado conectados. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues que todas las interferencias de esos 4 planos en divergencia han estado interfiriendo. Siguen interfiriendo. Lo que pasa es que en la medida en que vamos desmantelando esa lógica de esos 4 planos divergentes, vamos, digamos, limpiando ese circuito y vamos acomodando, facilitando que el ser vaya filtrándose cada vez más, de una manera más fluida, más fácil. Entonces, la buena noticia es que jamás nos faltó nada. Siempre hemos estado completos, siempre hemos sido todo y jamás nos faltó nada. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que encontrar? Nada. Una cosa quizá dura para la identidad, para el ego, es reconocer justamente eso, que somos nada. Hemos creído que somos nosotros los que vivimos la vida. Además, tenemos la obligación de vivir la vida, ¿no? Pero, tal y como yo lo veo ahora, es justo lo contrario. Nosotros, estos personajes aquí en plano 1, estos virtuales, no tenemos que hacer nada, ni nos corresponde, ni siquiera nos corresponde vivir la vida. Y esto puede sonar un poco chocante o fuerte, o quizá puede que no se entienda, pero voy a intentar explicarlo brevemente. Nosotros lo que realmente somos es un vehículo. ¿Un vehículo de qué? Un vehículo del ser. Somos un vehículo del ser. Nosotros no estamos aquí para que el ser nos sirva, nos inspire y nos lleve a ser algo maravilloso y extraordinario. Es duro, es un duro golpe para la identidad, pero realmente sí, yo ahora lo percibo así. Y asumir que no soy nada, y que mi única función es la de estar disponible para que el ser me habite, el ser que es la vida, el dueño de la energía, el propósito, para que el ser me habite, para que la vida me viva a mí, es justo lo contrario de lo que yo creía. O sea, no es que yo tenga que vivir la vida, es al contrario, es la vida la que me va a vivir a mí, la que va a vivir a través de mí. Entonces, asumir esto, yo comprendo que, bueno, no es fácil, pero es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, no sé, ¿tiene sentido todo esto? Bueno, quizá tiene sentido. Si tiene sentido, bien. Si no tiene sentido, también bien. Porque en realidad la verdad es que no importa si tiene o no tiene sentido para nosotros, porque eso finalmente no va a cambiar nada. Todo está ocurriendo en la medida en que nos posicionamos en un plano de convergencia. En el retorno hacia el origen, realmente todo opera solo de una manera automática. Y finalmente vamos, esta pregunta que me hacía al principio del vídeo, ¿a dónde vamos? Si
dejamos de ser seres humanos, qué vamos a llegar a ser, cómo va a ser la vida, cómo va a ser esto aquí, ¿no? Por lo que puedo percibir ahora, después de toda esta reflexión, es que lo que va a ser es algo total y absolutamente diferente de lo que ha sido hasta ahora. Yo diría que incluso lo contrario. Así que, bueno, me parecía una reflexión interesante para mí, porque en su momento me hice todas estas preguntas y bueno, espero que sirva y nada más. Estamos ahí en contacto. Gracias y hasta la próxima.